Los casos infectados acumulados en Extremadura a fecha de hoy, los oficiales, los consolidados en el Ministerio de Sanidad y que ha hecho públicos en esta mañana, son 1.628 extremeños y extremeñas los que están en este momento contagiados por el coronavirus o por COVID-19. Tenemos 68 pacientes más que el día anterior, una cifra inferior, por supuesto, a los incrementos en los días previos, que ha supuesto una subida de un 4% más que el día anterior. Por lo tanto, dato positivo, dato para la esperanza, no dato para la autocomplacencia, dato para la esperanza. Tenemos más contagiados, es verdad, pero este incremento cada vez es menor en el número de contagiados en los últimos días. En segundo lugar, destaco las altas. En el Servicio Extremeño de Salud hemos proporcionado en el último día, en este periodo, hemos dado un total de 91 altas en nuestra comunidad autónoma, altas epidemiológicas. Tenemos 271 profesionales de las ciencias de la salud, no me atrevería a decir que todos son sanitarios, de las ciencias de la salud, 27 más que el día anterior infectados en este momento. Pero este incremento proviene de haber terminado de estudiar el brote que se había producido en la cocina del Hospital Perpetuo Socorro, lo cual supone un incremento de 20 personas que hemos terminado de estudiar en ese brote de la cocina del Hospital Perpetuo Socorro. Aquellas personas infectadas van desarrollando, como les decía, la enfermedad, por lo que los ingresos hospitalarios seguirán aumentando. Hoy hay 371 pacientes ingresados en Extremadura, de los que 51 pacientes están en alguna de nuestras camas de las unidades de cuidados intensivos. Este número de ingresados es superior al del día anterior, en 18 pacientes, y un número de los más bajos en los últimos días. Y además hay 8 pacientes más en la UCI. Ahora mismo tenemos una disponibilidad, sin hacer grandes esfuerzos, de camas en las unidades de cuidados intensivos en Extremadura, de 157 camas disponibles, y la ocupación que tenemos en este momento es de un 42,7%. Por lo tanto, llamo a la tranquilidad, llamo a la confianza. Un dato negativo son las 133 personas fallecidas hasta el día de hoy en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hoy hay 27 personas fallecidas más que en el día anterior, pero ha sido un día trágico para toda España. En toda España se han incrementado el número de fallecimientos de forma importante. Desde el primer momento hemos estado siguiendo, como les decía, estrechamente las residencias de mayores, por ser centros donde se cuidan a una población que es muy vulnerable. Extremadura cuenta hoy con un total de 14.936 plazas residenciales, independientemente de su titularidad, independientemente de quién la gestione. En las más de 320 residencias, de las cuales 23 pertenecen al SEPAZ, 8 de ellas son de propiedad del SEPAZ, pero de gestión municipal, y 196 son propiedad y de gestión por parte de los ayuntamientos, así como 82 residencias privadas en nuestra comunidad autónoma. En el momento actual hay 43 residencias, de esas 324 residencias, 43 residencias que tienen algún residente positivo en coronavirus, lo que supone un 13,3% del total de residencias en Extremadura. Y en 19 de estas residencias ha habido algún fallecido, es decir, en un 5,8% del total de las residencias. El plan de contingencia de residencia tiene un objetivo doble. Por un lado, evitar los contagios y, en segundo lugar, proporcionar una atención eficaz y adecuada a los residentes en todas y cada una de los centros residenciales. Seguir fomentando y formando sobre las actividades preventivas y de detección precoz de casos a los profesionales que trabajan en esas residencias es
la primera labor que tiene este plan de contingencia. Insistir mucho en la formación y en la sensibilización de los profesionales. Dotarle de los equipos de protección individual. Un 15% del total de los equipos de protección individual que se reciben o que ha adquirido el Servicio Extremeño de Salud están destinados al personal que trabaja en estos centros residenciales. Estamos incrementando las actividades de limpieza, de higiene y de control de síntomas en los centros residenciales para hacer una detección precoz si se presentase algún síntoma concreto. Le hemos pedido a todas las residencias que tengan posibilidades de reservar un 10% de las plazas donde no haya positivos por si necesitan o por si tienen alguna contingencia o alguna necesidad de aislamiento. Y debemos fomentar y formar en las medidas de aislamiento en todos los centros residenciales. El plan de contingencia también es capaz de analizar la capacidad de aislamiento que tiene cada uno de los centros residenciales en la comunidad autónoma y de hacer un listado de recursos alternativos a estos centros residenciales por si en alguna de ellas no se puede realizar el aislamiento adecuado. De forma prioritaria, destinaríamos esos recursos adicionales a los residentes que fuesen negativos en las pruebas del coronavirus o que estuviesen con ausencia de síntomas. Nuestro objetivo es que para evitar la transmisión comunitaria, mientras menos desplazamientos tengan los pacientes coronavirus positivos o los pacientes con síntomas compatibles, mejor para toda la sociedad y mejor para ellos. Se cancelarán las licencias y vacaciones del personal para incrementar la máxima disponibilidad de los profesionales que en este momento están trabajando en los centros residenciales. En los centros con positivos o con síntomas vamos a favorecer el aislamiento en la propia residencia siempre que éste sea posible. Y si fuese necesario evacuar la totalidad o la parte de la residencia, se evacuarían de forma prioritaria los residentes que hayan dado negativos o que no presenten síntomas. Los trabajadores los configuraremos en cada una de las residencias en equipos de trabajo que atenderán siempre el mismo equipo a los positivos y siempre el mismo equipo a los negativos, para que los profesionales no sean vectores de infección en las residencias. No están llegando y no están llegando por una sencilla razón, porque saben ustedes lo que ha ocurrido con los test rápidos. Estos test rápidos se basan en anticuerpos. No fueron la primera compra que realizó el Ministerio de Sanidad, no fue validada por el Instituto de Salud Carlos III y en este momento me parece que ha llegado ayer la nueva remesa de kit de test rápidos que tiene que valorar ahora y que tiene que validar el Instituto de Salud Carlos III y en función de esa validación, cuando nos lo manden, se establecerá por parte de la ponencia de alarmas y de alertas y el sistema de vigilancia se procederá a decirnos cuál es el protocolo para aplicar esos test rápidos. Pero en ningún caso en este momento hemos recibido todavía test rápidos. Nosotros tenemos adquirido test rápidos, lo tenemos de una empresa que está perfectamente homologada, digo como comunidad autónoma, pero también estamos esperando a que se validen para que podamos disponer de ellos cuanto antes. Yo estoy de acuerdo en que se hagan, como dice la Organización Mundial de la Salud, mientras más test, mejor. Pero hay que hacerlo con condiciones de seguridad. No se pueden dar falsos negativos. Los falsos negativos son un problema, porque los falsos negativos es decirle a una persona, usted no tiene el coronavirus, usted no tiene que aislarse y que sea un falso negativo, porque si es un falso negativo, las posibilidades de transmisión comunitaria son mayores.